Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión de la materia de biología. Recuerden que estamos en la unidad 2 y estamos hablando sobre el origen de la vida y el origen de las células. En las sesiones pasadas estuvimos hablando de que existen dos tipos de células. La primera son las células eucariontes y las células procariontes. Y estábamos hablando acerca de cuál es la teoría más aceptada en la actualidad acerca del origen y también la función de estas células, y comenzamos a estudiar la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis. Decíamos que esta gran bióloga propone a finales de los años 60 que en los primeros años de nuestro planeta existían dos tipos ya de células, unas células eucariotas pero muy primitivas, y también había células procariontes. Estas en algún momento se dieron cuenta de que les convenía asociarse y obtener beneficios. Esto va a dar origen a células ya más complejas, digamos, más especializadas, y que hoy en día le conocemos precisamente con el nombre de teoría endosimbiótica, es decir, cómo estas células van a ser, como las células eucariotas van a fagocitar a las células procariotas y se van a volver más complejas, ¿no? Trayendo beneficio a ambas, trayendo beneficio solamente, no solamente a las eucariontas, que eran las fagocitadoras, sino que también a las procariontas, que fueron las fagocitadas, y que en la actualidad pues es el origen de la diversidad de seres que hay en el planeta, de vida que existe en el planeta, ¿no? Bien, entonces resaltamos, recuerden ustedes, las células procariontas son aquellas que al mirarse al microscopio no se identifica eh, el núcleo. Etimológicamente, procarionta significaría célula sin núcleo. Sin embargo, esto no es muy exacto. No es que no tengan un núcleo, sino no tienen un núcleo delimitado, mientras que las eucariotas son núcleos a los cuales sí se observa claramente la delimitación. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínense ustedes que tienen en el suelo de su casa una cantidad de juguetes tirada. Están todos sus juguetes juntos, pero no hay nada que los agrupe o que los reúna. Y cuando ustedes ponen alrededor de todos esos juguetes, a lo mejor una cinta o a lo mejor algún tipo de valla, entonces ya está perfectamente delimitado en el centro todos los juguetes, y en el resto del suelo pues está desocupado, está limpio, por así decirlo. Bueno, entonces en el caso de las células eucariotas así está, todos los organelos están allí reunidos, pero no hay algo que delimite el espacio que están ocupando esos organelos. En cambio, en las células eucariotas sí está esa definición muy bien identificada, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante. Las funciones y las características que tienen las células eucariotas versus las células procariotas son diferentes, y me gustaría que entráramos entonces ya de lleno con nuestro tema y fuéramos identificando las principales diferencias. Bueno, vamos a observar que las células eucariotas nosotros las vamos a encontrar en básicamente todos los seres vivos, es decir, plantas, animales, hongos y los pequeños seres protistas. Todos ellos están constituidos de células eucariotas.
mientras que las células procariontas hoy por hoy solamente las vamos a encontrar en el reino Monera, que son las bacterias. Esto quiero que lo recuerden muy bien. Las procariontas son las bacterias. También las vamos a identificar así porque, bueno, quiero que lo tomen en consideración porque a lo largo de las siguientes sesiones podemos estar utilizando indistintamente bacteria o procariontas, ¿sale? Yo puedo decir bacterias, pero y estoy hablando de procariontas, o puedo estar hablando de procariontas y también estoy hablando de bacterias o arqueobacterias, que ya en la siguiente unidad vamos a ver qué diferencia hay entre las bacterias comunes y las arqueobacterias. ¿Cómo están organizadas? Bien, en el caso de las eucariotas vamos a identificar que constituyen núcleos pluricelulares. Recuerden que el prefijo pluri significa muchos, o como en el caso de las protistas, van a formar seres unicelulares, es decir, de una sola célula. Animales, plantas y hongos en su gran mayoría son pluricelulares, aunque bueno, no, aunque sí, no, y las protistas son unicelulares. En el caso de las procariotas, bueno, pues definitivamente solo forman parte de estructuras unicelulares, es decir, son células unitarias. La característica entonces que ya habíamos señalado y que no hay que perder de vista es que en el caso de las células eucariotas, como decía yo hace ratito, el núcleo está bien definido por una membrana. Acuérdense que les decía yo, están todos los juguetes ahí esparcidos en el suelo y ponen una valla alrededor de ellos, pues con eso están identificando, están definiendo hasta dónde está el límite de juguetes tirados. Entonces, si lo traspasamos esto a este ejemplo a las células eucariotas, pues ahí está. En el caso de las protistas, en el caso de las procariotas, dice zona nuclear sin membrana. No hay algo que delimite propiamente. Las células eucariotas contienen cromosomas mayores a 1, dependiendo de la complejidad del organismo. Recuerden ustedes, por ejemplo, los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Hay algunos insectos, por ejemplo, que tienen 5 pares de cromosomas, 3 pares de cromosomas, pero en términos generales, los cromosomas en las eucariotas suelen ser variados y complejos. No así en las procariotas. Las procariotas solamente tienen un cromosoma. Y estos cromosomas, es decir, el material genético, acuérdense, los cromosomas son el material genético. Está localizado en el núcleo. Y bueno, en el caso de las procariotas, pues también allí en toda esa escena que no está bien delimitada. El material genético es lineal en las eucariotas y en las procariotas es cerrado, es circular. Hay procariotas de muchos tamaños. Por ejemplo, vamos a pensar en las células, las neuronas, que en el caso de los seres humanos son las células más grandes. Algunas neuronas, ya lo vamos a ver en psicología el próximo cuatrimestre, son tan largas que llegan del cerebro hasta el extremo de nuestro dedo gordo, como le llamamos, del pie, ¿no? Así de largas pueden ser algunas células eucariotas. No así en las procariotas. Las procariotas son las más pequeñas, fíjense ustedes, de 0.5 a 5 micrómetros. Un micrómetro es un milímetro dividido 1000 veces. Entonces son las procariotas sumamente pequeñas. En el caso de las células eucariotas, tienen organelos bien definidos con membranas
propias que las están definiendo, como en el caso del nucleolo. Ahora aquí quiero hacer un paréntesis, parte de lo que vamos a ver hoy mismo en los siguientes minutos es los organelos que conforman a las células. Los seres más complejos, como nosotros los seres humanos, ya esto lo vimos en la primera unidad, estamos constituidos por órganos. Órganos que llevan a cabo diferentes funciones como la respiración, la alimentación, el soporte del cuerpo, la protección en el caso de la piel. Todos esos son nuestros órganos. Acuérdense, corazón, hígado, eh, ovarios, etcétera, etcétera. Todos esos son nuestros órganos. Bien, pues en el caso de las células, estas células también tienen órganos pequeños que realizan todas las funciones de un ser vivo. Recuerden, esto lo dijimos las clases pasadas. La célula es la mínima unidad que constituye la vida. Las células tienen vida, son seres vivos porque cumplen con todos los requisitos de seres vivos: alimentarse, crecer, reproducirse, respirar, morir, ¿sale? Entonces, las zonas donde se llevan a cabo esas funciones se les llama organelos. En una célula hay organelos, en un ser mayor como un animal o una planta tenemos órganos. ¿Ah? Ok. Entonces, los organelos de las procariontas dice que solo cuentan con orgánulos de almacenamiento y ribosas, es decir, son muy, muy sencillas. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Las células eucariontas tienen una membrana celular que definen muy bien cuál es la zona que está ocupando esa célula. Es decir, tienen una valla, una barda que define muy bien hasta donde la separan del interior con el exterior. Esa es la membrana celular. Bueno, en el caso de las procariotas también cuentan con esa membrana celular. Tienen pared celular. Solo existen en células de plantas, hongos y algas. No hay pared celular en animales. Y pared celular sí tienen todas las procariontas. ¿Ah? Ok. Y origen, fíjense ustedes, tenemos eucariontas hace 1500 millones de años evolucionó de las procariotas. Y las procariotas hace 3500 millones de años fue el primer tipo de células. Recuerden esto. Entonces existían células procariotas. Estas células procariotas fueron evolucionando, fueron transformándose en células eucariontas sencillas, protocélulas, y luego fueron fagocitando las procariontas y cada vez se fueron haciendo más y más complejas. Eso es importante. Cada vez se fueron haciendo más y más complejas. Que esta es una de las cosas que veíamos en el video de Lynn Margulis la semana pasada. Muy bien, continuamos. Entonces decía yo hace ratito, vamos a comenzar a ver cuáles son los organelos que constituyen tanto células eucariontes como las células procariontes. Ahora, me gustaría que pues recordáramos algo que ya habíamos mencionado. Ya habíamos señalado que desde el siglo XVII, Anton Leeuwenhoek es el primero que, utilizando unas lentes, vamos a decir los primeros microscopios, pues las fue identificando. Ya hemos señalado que él no tenía muy claro con exactitud qué es lo que estaba mirando, pero las descubrió. Es el primero que va a ver estos pequeños organismos. Hasta ese momento nadie las había identificado. Entonces ya la gente empieza a tomar conciencia
Los científicos, conforme va pasando el tiempo, cada vez van identificando diferentes tipos de estos pequeños seres microscópicos. El perfeccionamiento de los lentes va también a traer como consecuencia que las vayan asociando en un primer momento con muchas de las enfermedades que asolan a los seres vivos, no solamente a los seres humanos, sino también a las plantas y animales. Conforme los microscopios se fueron haciendo más potentes, se dieron cuenta que existían estos dos tipos de células, ¿no? Las procariontas y las eucariontas. Se fueron identificando ya en el siglo XIX que muchas de estas células procariontas existían en diferentes tipos y que muchas de estas pues creaban enfermedades. Eh, Fueron identificando y las fueron clasificando, ¿no? Vamos a comenzar entonces el estudio de nuestras primeras células más sencillas, las procariontas, ¿no? La gente en el siglo XIX y principios del siglo XX fueron señalando que estas pequeñas células, estas pequeñas bacterias, eran los causantes de muchas enfermedades. Entonces, en un primer momento, se les fueron reconociendo como agentes malignos porque eran o son, no eran, sino, bueno, en aquel momento se dieron cuenta, pero pues siguen siendo hasta la fecha, causantes de enfermedades respiratorias, de enfermedades gastrointestinales, de la tuberculosis, por ejemplo, del tétanos. Sin embargo, hoy sabemos que existe una gran mayoría de bacterias que son importantes en nuestro planeta porque de ellas depende la cadena alimenticia. Ayudan a la descomposición y a la integración de moléculas. Eh, Sin ellas, bueno, pues definitivamente la vida no existiría como existe hoy en día, ¿no? Bien, existen básicamente dos tipos de células procariontas. Unas que son redondas, que son esféricas, eh, a las cuales en términos generales se les llama cocos. Es obvia la definición porque se les conoce como cocos. Existen diferentes tipos de cocos. Por ejemplo, cuando hay dos esferas unidas, se les llama diplococos. Recuerden ustedes que diplo, pues es precisamente ese prefijo para señalar que son dos, ¿no? Hay ocasiones en que se agrupan de una manera diferente, como ramos de uvas, como racimos de uvas, son muchas que están ahí juntitas, y entonces a estas les llamamos estafilococos, ¿sí? Aquí vemos una microfotografía de estos estafilococos, recuerden, unidas como racimos de uvas. Y un tercer tipo de cocos eh, son los llamados estreptococos, que son los causantes, por ejemplo, de nuestras infecciones en las gargantas, los estreptococos. Estas se alinean en una fila y son las causantes de ese tipo de enfermedades. Entonces tenemos estos tres tipos de cocos: diplococos cuando son dos, estafilococos cuando son racimos o estreptococos cuando están alineados, cuando están formados. Ahora, hay otro tipo de bacterias procariontas que son alargadas. Estas no son esféricas, son bastones, son alargados, insisto, y a estos se les llama bacilos, ¿sí? Observen la diferencia. Este es como un cheto para que me pueda yo explicar mejor, ¿no? Ok. Y también de la misma forma, dependiendo de cómo está estructurado, pues son los dos nombres que van a llevar.
tenemos cuando son largas y enrolladas como espirales. Aquí solamente vemos un enrollamiento, pero hay algunas que son mucho más largas y más enredadas. Entonces a estas se les llama espiroquetas. Es muy sencillo, espirales, espiroquetas, ¿sale? Y el otro tipo de bacilos son los vibros. Los vibros son largos y tienen esta colita, a la cual por cierto se le llama flagelo y que sirve para ayudarle a moverse. Algunos de estos vibros también generan enfermedades pues muy dañinas para los seres vivos. Generalmente las células procariontas suelen ser más pequeñas que las eucariontas. Ya veíamos ahí la tabla comparativa. Bien, entonces recordemos, las procariontas se dividen en cocos y se dividen en bacilos. En los cocos tenemos diplococos, estafilococos o streptococos y dentro de los bacilos espiroquetas y vibros. Muy bien. Bien, yo les decía hace ratito que íbamos a comenzar a señalar pues cuáles son los organelos de las células procariotas. Y aquí tenemos entonces algunos. Ya en la tabla comparativa hablábamos de que tienen pues solamente un cromosoma. Esto quiere decir que, bueno, pues obviamente en el nucleoide tienen ADN, aquí lo vemos. Acuérdense que el ADN es el ácido desoxirribonucleico y que es el material genético, el material que trae la información de el tipo de célula del que estemos hablando, ¿sale? Las procariotas, ya lo dije en varias ocasiones, son células sencillas, son las más sencillas que existen. Están constituidas por estos organelos. Por ejemplo, vemos aquí la pared celular, tenemos el flagelo, tenemos la cápsula, estos pelillos que se llaman pilis, el ribosoma, que son estas partículas que están pequeñas, el nucleoide y la membrana plásmica. Bueno, aquí hay algunos elementos que todavía nos faltan, por ejemplo, no está marcado lo que sería el citoplasma o, por ejemplo, las fibras, pero ahorita vamos a señalarlas. Bien, quisiera empezar con la membrana plásmica. Observen que es precisamente este pellejito, vamos a decirlo de manera muy coloquial, que le sirve como saco a todos los demás organelos. Esta membrana plásmica tiene pues la función de delimitar el interior de la célula con respecto al exterior. Si pusiéramos una analogía, sería como nuestra piel. Nuestra piel limita nuestros órganos, en nuestro interior con respecto al exterior. Entonces, la función de la membrana plásmica pues es delimitar el contenido, ¿sale? Tenemos también la pared celular, que es la parte más exterior. La mayoría de las células procariotas van a tener paredes celulares y esta pared celular es externa, por lo tanto se dice que es extracelular y va a rodear completamente a toda la célula. Es junto con la membrana la membrana plasmática. Imagínense que es como si nos pusiéramos un suéter y una chamarra. Probablemente el suéter nos da calor, nos protege del frío, y la chamarra, una chamarra rompevientos que nos protegería del agua de lluvia, ¿no? Imagínense, bueno, pues así, esa es la función tanto de la pared celular como la membrana plásmica.
En ambos casos, pues es protección y además le dan soporte a la célula, le dan rigidez, le ayudan a la célula a vivir en condiciones inhóspitas. Las células forzosa y obligatoriamente necesitan agua. Y si por alguna razón no hay agua, esta pared celular le va a proteger y va a poder entrar la célula en una especie de latencia, es decir, en un periodo donde está como dormida, vamos a decirlo simbólicamente, y va a despertar cuando ya haya las condiciones adecuadas, es decir, cuando ya haya agua. Bien, pues entre otras cosas, esa es parte de la función celular, de la pared celular. Tenemos el citoplasma, aquí no nos lo dibujaron, pero bueno, también son organelos que están aquí adentro. En el caso del citoplasma, eso es un organelo que ayuda a la célula, junto con algunas enzimas, para realizar las funciones metabólicas de la célula. Los citoplasmas serían como a los seres humanos el estómago. Nosotros nos alimentamos y todo ese alimento llega al estómago y el estómago lo va a metabolizar. Bueno, la célula procariota va a absorber nutrientes y esos nutrientes van a llegar al citoplasma y el citoplasma lo va a metabolizar para obtener energía para todas las funciones que debe de realizar la célula. Esa es la función del citoplasma. Luego tenemos, por ejemplo, las fibras y los pilis. Aquí sí están los pilis. Las fibras son realmente muy, muy parecidas. Son pequeños pelillos que apoyan a la célula, por ejemplo, para pegarse o para unirse a algunas superficies. Le ayudan a la célula junto con el flagelo, aquí tenemos el flagelo, a moverse. Seguramente ustedes han visto alguna animación en donde ven cómo se mueve un espermatozoide. La colita, esa colita, pues es un flagelo igual que este. Y ese flagelo, pues, culebreando, le ayuda a la célula a moverse. Los pilis y los fimbres y las fimbrias también ayudan en parte en ese movimiento, pero la diferencia de los pilis, por ejemplo, con el flagelo, es que estos pilis sirven para aferrarse, para pegarse, para fijarse a algunas superficies, algunos tejidos que, para estacionarse ahí, por así decirlo. Sirven de agarraderas, vamos a decirlo así. ¿Vale? Ok, entonces recuerden, estas son las células más sencillas. ¿Sale? Ahora vamos a hablar de las siguientes. Ahora tenemos la célula eucarionta. La célula eucarionta, como ustedes se dan cuenta, es más compleja. Que ya en el video veíamos la propuesta de Margulis. Margulis nos dice que a lo largo de todos esos eones, las células primitivas eucariontas fueron fagocitando a las células procariontas. Un ejemplo de eso lo podemos identificar, por ejemplo, en los cloroplastos. Ahorita vamos a hablar de los cloroplastos. Los cloroplastos son partículas que probablemente entonces fueron comidas, absorbidas, eh,
por estas células eucariontes, o por ejemplo también las mitocondrias. Las mitocondrias se piensa, a ver, por aquí debemos tener una mitocondria, aquí está, por ejemplo, estas mitocondrias originalmente eran un tipo de bacterias y fueron absorbidas por las eucariontas, y entonces las eucariontas ya tuvieron mitocondrias. No es que no que las eucariontas se hayan comido a las procariontas. Se dice fagocitar porque es como que las hubieran absorbido, pero de acuerdo a esta teoría de la endosimbiosis, simbiosis es cuando existe una relación entre dos seres y ambos están beneficiados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, por ejemplo, con las mitocondrias. La mitocondria se dice que es la central energética de la célula. La mitocondria eh, transforma el alimento en energía y eso le beneficia al eucarionta. ¿Qué ofrece la eucarionta? La eucarionta tiene, la protege, por eso se da esa relación simbiótica, porque ambas se ven beneficiadas. La mitocondria libera energía que le va a ayudar a la célula eucarionta, y la eucarionta a su vez le va a proporcionar protección. Esa es la relación simbiótica, a eso se refiere. Hay también, bueno, en el caso de estas células eucariontas existen diferentes organelos. Existe el citoplasma, existe la membrana plásmica, pero hay algunos otros que no están presentes. Ahorita vamos a ir identificando, ¿no? Por ejemplo, en el caso del citoplasma, pues también la podemos encontrar. Las células eucariontes, aparte de tener citoplasma, tienen membrana plásmica. La membrana plásmica ayuda a realizar ciertos procesos metabólicos, también ayuda a mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio, e inclusive ayuda a transportar nutrientes. Entonces son varias las funciones de la membrana endoplásmica. Hay un núcleo, por ejemplo, también en el caso de la célula eucarionte, decíamos, es un núcleo muy bien definido. Le ayuda a la célula a la reproducción. En el caso del núcleo de la célula, tenemos allí, por ejemplo, el ADN. Acuérdense que es la información genética. Ahí vamos a encontrar la información genética. Muy bien, también tenemos, por ejemplo, otros organelos llamados ribosomas. Los ribosomas son estructuras celulares que están formadas por ARN. Acuérdense que ARN es ácido ribonucleico. Y aparte del ARN también hay proteínas. En el caso de los ribosomas, voy a cambiar de imagen. En el caso de los ribosomas, aquí a ver, yo creo que
Aquí está. Aquí sí tenemos ribosomas. Son estas pequeñas partículas. La función de los ribosomas es poder ayudar a la producción de proteínas. Y todas estas proteínas ayudan al metabolismo celular. Dependiendo del tipo de eucariontas, es el tamaño y la complejidad de estos ribosomas. ¿Sí? Ahí los vemos como estos puntitos verdosos, ¿verdad? Ok. Tenemos también el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático, aquí lo identificamos porque acá también está el retículo endoplasmático. Oh, no, aquí no está. Bueno, aquí sí lo vemos. Es esta como cápsula gris. Ajá. El retículo endoplasmático, junto a la membrana nuclear, es uno de los organelos que ayudan a la célula a el transporte intracelular, es decir, lleva sustancias de un lugar a otro y que es pues obviamente dentro de las funciones necesarias de la célula. Hay dos tipos de retículo endoplasmático. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso y tenemos el retículo endoplasmático liso. Bueno, aquí tenemos el liso y este que yo les enseñaba es rugoso. En el caso del retículo endoplasmático liso, tiene como función producir lípidos. Recuerden ustedes que los lípidos son grasas y también ayuda a producir carbohidratos. Obviamente estos dos, tanto los lípidos como los carbohidratos, son necesarios para la célula para mantenerla viva, para mantenerla trabajando. En el caso del retículo endoplasmático rugoso, aquí lo que se hace, aquí lo tenemos, es sintetizar algunas proteínas. Sintetizar quiere decir fraccionar algunas o fraccionar varios tipos de proteínas y luego unirlas para formar otro tipo de sustancias. A eso se refiere la síntesis. Y que a final de cuentas, bueno, pues todo esto es básicamente pues para poder subsistir, para que la célula pudiera subsistir, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, aquí vamos a ir identificando lo que se conoce como el aparato de Golgi, que es, aquí lo vemos, aparato de Golgi. Aquí vemos otro aparato de Golgi. Creo que este sí lo tenemos por acá. Aquí está. Fíjense ustedes, estas como dobleces, por así decirlo, ¿no? El aparato de Golgi también es otro de los organelos de la célula y ahí se lleva a cabo el proceso de modificación, síntesis y modificación de proteínas. Es una de las, tiene una de las funciones más importantes dentro de la célula. Luego tenemos también aquí, por ejemplo, los lisosomas. Ahí tenemos los lisosomas. Acá los podemos identificar. Los ribosomas. No, aquí no aparecen los lisosomas. Creo que acá sí. Aquí, aquí tenemos este pequeño lisosoma. El lisosoma, pues obviamente también es un organelo. Como se dan cuenta, son pequeñas vesículas que van a contener enzimas digestivas, es decir, va a ayudarle
a la célula a hacer la digestión de diferentes componentes, como por ejemplo proteínas, grasas, es decir, lípidos, y todo esto pues obviamente para ayudar a la célula, ¿no? Aquí ya vamos entrando a esta cuestión de las células vegetales y las células animales. Como ustedes se dan cuenta, algunos organelos son semejantes, pero no todos. Hay 2 o 3 organelos que sí suelen ser diferentes. Básicamente, no, nada más son 2 organelos. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí lo tenemos, ¿sí? Las células, tanto si son animales o vegetales, se van a componer de membrana celular, núcleo, nucleolo, membrana nuclear, retículo endoplasmático, ribosomas, mitocondrias, aparato de Golgi, vacuolas y centriolos. Estos son los organelos que comparten ambos tipos de células. Y ya se dieron cuenta que, por ejemplo, en el caso de la célula animal, no va a haber pared celular. La pared celular es exclusiva de las células vegetales. Y también identificamos que los cloroplastos son exclusivos de las células vegetales. En los cloroplastos se realiza la fotosíntesis, que es parte esencial o parte fundamental de la vida. En los cloroplastos se va a hacer la producción de los azúcares, pero eso lo vamos a ver en la siguiente unidad. Ok, entonces las células vegetales tienen pared celular y tienen cloroplastos. Y centriolos solamente hay en las células animales. Las vacuolas van a estar presentes tanto en la célula animal como en la vegetal, pero como nos dice aquí, las vacuolas son más pequeñas en las células de los animales. ¿Ok? Bien, avancemos. Ahora vamos a hablar acerca de algunos procesos importantes que se llevan a cabo, como lo que es el transporte pasivo, lo que es la ósmosis, la difusión facilitadora y la difusión simple, que sería el transporte de las moléculas. Pero les voy a pedir que eso lo veamos en la siguiente parte, porque ahorita ya terminó este tiempo. Les agradezco mucho su atención y vamos al siguiente video.